Para entender la estructura atómica, primero tenemos que saber qué estamos hablando. O sea, la estructura atómica es la estructura del átomo. Tenemos que saber qué es el átomo. Y esto creo que ya lo habíamos visto, lo habíamos oído cuando hablamos de materia. La parte de la clasificación de la materia en mezclas y sustancias. Había dicho yo que la parte de sustancias, había una sustancia que se llamaba sustancia elemental, y esa sustancia, su mínima expresión, su mínima parte es el átomo. ¿Sí? La sustancia elemental, la mínima parte de ella es el átomo. No estoy diciendo que el átomo sea la mínima parte de la materia, estoy diciendo que el átomo es la partícula más pequeña, la parte más pequeña de un elemento químico. ¿No? No de la materia, sino del elemento químico, o una sustancia elemental. ¿No? ¿Por qué? Porque esta va a conservar sus propiedades químicas y por lo tanto va a tener esas características especiales que tiene cada átomo que están clasificados en la tabla periódica. ¿Ya? Además de eso, es un sistema dinámico. Hay cosas ahí que no están quietas, que están vibrando, se están moviendo y que también contienen energía. ¿Sí? Va a tener cierta cantidad de energía asociada a esas partículas que forman parte del átomo. Y esto es sumamente importante, la última parte que dice que está en equilibrio eléctrico. Eso se da o se puede entender como que las partículas que forman el átomo, como mínima de un elemento químico, tienen que compensarse. Si hay partes positivas y negativas, pues esas partes positivas y negativas tienen que cumplir dos cosas. Que tengan la misma carga ambas, no que uno sea positiva y otra negativa, y que estén en la misma cantidad. Quiere decir que en un átomo deben haber la misma cantidad de protones que la misma cantidad de electrones, porque en un átomo solamente esas dos partículas están cargadas. La otra partícula, que es el neutrón, no tiene carga, ¿correcto? Entonces, he ahí la electroneutralidad que existe en un átomo. Ahora, queda claro entonces que los átomos por sí solos no van a tener carga, a pesar de que sus partes son o tienen partículas cargadas. Pero ya sabemos que esas partículas cargadas, al estar en la misma cantidad y tener la misma carga, en valor solamente que opuesta, una con otra, entonces hace que ese sistema sea neutro. Puede darse la posibilidad de que un átomo pueda tener carga, sí, pero ya no se va a llamar átomo, se va a llamar ion. ¿Y cómo se formaría esa especie, ese átomo que tiene carga, ese ion? Solamente se va a formar por pérdida o por ganancia de electrones. Eso tiene que quedar muy claro. ¿Ya? Un átomo que se carga, que tiene carga positiva o negativa, solamente se forma por pérdida o ganancia de electrones. ¿Ya? Porque los átomos, cuando pasan a cambiar de identidad, cambiaría su identidad con la pérdida o la ganancia de protones. Recuerda que los protones son los que dan la identidad al átomo, pero cuando yo, en este caso, formo iones, los iones no cambian de identidad del átomo, solamente cambian su valor del número de electrones, nada más. ¿Ya? Entonces eso es importante. Ahora, como sistema, tiene dos partes muy diferenciadas. La parte central, que es conocido como núcleo, en donde aquí se encuentran las dos partículas que son, o que tienen la masa más grande, estas tres partículas que existen en una átomo, serían los protones y los neutrones, y a su vez son, o viene a ser una parte muy, pero muy pequeña del átomo. ¿Sí? El resto del átomo es parte ¿vale? En donde luego en la zona extranuclear o en la zona cortical o la nube electrónica distribuidos los electrones, ¿sí? Los cuales tienen una masa muy inferior, muy baja, muy pequeña, en comparación a los protones y neutrones que tienen una masa muy semejante, pero que dan el total de la masa del átomo. Entonces, en el núcleo siempre van a estar dos partículas, los nucleones, las partículas cargadas positivamente y las que no tienen carga, los neutrones. Entonces, de ellas
solamente lo que brindan masa son estas dos, protones y neutrones. Otra característica es que el núcleo atómico es bastante pequeño, muy pequeño en comparación a la zona extranuclear que determina casi en su totalidad el volumen, ¿no? Y esto lo va a lograr gracias a la cantidad de electrones que puede tener un determinado átomo, ¿no? Entonces, ¿los electrones tienen masa? Sí, pero esa masa no contribuye a la masa total del átomo. Los que contribuyen son solamente los protones y los neutrones. Entonces, en el núcleo van a estar contenidos estas dos partículas y van a tener la concentración de la masa de todo el átomo, ¿sí? Mira que en la zona extranuclear, esta zona extranuclear determina el volumen, ¿sí? El volumen del átomo o el tamaño, ¿sí? ¿Correcto? Y el núcleo determina la masa. Si yo quiero medir la masa de un átomo, pues mido la cantidad de protones y neutrones que tiene ese átomo, ¿no? Entonces, con esto ya no nos podemos confundir porque hay dos partes muy diferenciadas en cualquier tipo de átomo, ¿no? Bien, acá tenemos un diagrama conceptual, un mapa conceptual de las partes del átomo. Como les decía, el núcleo, que fue descubierto por Edward Rutherford en este año, en 1911, determina la masa atómica, determina la masa del átomo, ¿sí? A pesar de que es una parte pero muy pequeña del átomo. En ellas, en este núcleo, van a haber protones y neutrones. Protones que determinan la carga del núcleo y los neutrones que no tienen carga. Estas dos partículas que están en los núcleos se llaman nucleones fundamentales. La otra parte, que no es el núcleo, es la zona extranuclear. Esta zona extranuclear es donde están solamente los electrones. Y ahí esos electrones están distribuidos para dar lugar al volumen o al tamaño atómico que tiene, ¿sí? Dependiendo pues de la cantidad de electrones que hay presentes en ese átomo. ¿Sí? Obviamente que aquí solamente hay electrones, no hay otra cosa, no hay otra partícula. Y estos electrones casualmente fueron descubiertos por J.J. Thomson, que fue el director de tesis del señor Rutherford, ¿no? Casualmente él, Rutherford, trataba de probar el modelo de budín de pasas de su profesor Thomson y descubrió que no era como lo había propuesto el señor J.J. Thomson, sino que la mayoría del átomo era un espacio vacío y en el medio había una zona masiva, muy dura, digámoslo así, que contenía partículas positivas, que era el núcleo, ¿no? Entonces, este señor Rutherford propuso el modelo planetario, propuso que en el centro está el núcleo, los protones y los neutrones, y alrededor están los soles dando vuelta, como si estuviera en un sistema planetario, como si giraran los planetas alrededor del Sol, ¿no? Aquí está una tabla acerca de las partículas como las que extrae de él. Tenemos al protón con carga relativa más 1, su carga absoluta en Coulomb es más 1,6 por 10 a la menos 19. El neutrón pues no tiene carga. El electrón tiene una carga inversa al protón, o sea, menos 1, y su carga absoluta es la misma que la del protón, pero con signo opuesto, ¿no? Es menos 1,6 por 10 a la 19. Fíjense la masa relativa del protón y del neutrón. Nos podemos dar cuenta que la masa del protón y del neutrón es muy semejante entre sí, se parecen mucho, ¿sí? Están muy cercanas unas de las otras. Debido a que estos, al estar en los núcleos, se van a llamar nucleones, esto también implicaría que, si yo lo comparo con la masa del electrón que ven aquí, ya podemos deducir de quién dependería la masa total del átomo. Si te das cuenta, pues la masa total del átomo va a depender principalmente del protón y del neutrón, porque el electrón pues tiene una masa pero muy pequeña, ¿no? Comparable, no es comparable ni con el protón ni con el neutrón, ¿no? O sea, aquí si queremos ser prácticos, esto es casi cero, ¿no? Pero no es que sea cero, pero muy pequeña en comparación al protón y el neutrón.
¿ya? Estas partículas, protón y neutrón, se encuentran en el núcleo, como ya había dicho, por eso le llamaban nucleones. Y las que están fuera del núcleo serían solamente los electrones, ¿ya? Y aquí están sus descubridores y los años en que fueron descubiertos cada una de estas partículas, ¿ya? Si te das cuenta, hay algo curioso aquí, que el neutrón fue el último en ser descubierto, ¿no? Hace casi unos 13 años después de que fue descubierto el protón, ¿no? Esto ya se venía teorizando de alguna manera, de la existencia de una partícula neutra en los centros de los átomos, y gracias al experimento que se realizaron y a la propuesta de Chadwick, que fue el que publicó ese descubrimiento, pues se pudo saber que efectivamente se tenían esas partículas en los núcleos de los átomos, ¿ya? ¿Cuál es la partícula más importante aquí para nosotros, para clasificar un elemento? El protón. Porque el protón, de la cantidad de protones, deriva un número que se va a llamar Z, que es el número de identidad del átomo. Se llama número atómico. Y también otra de las partículas importantes para nosotros los químicos es el electrón, debido a que en él, o gracias a él, se van a dar la mayoría de enlaces, de reacciones, toda la reactividad que existe en la materia está relacionada con el electrón, ¿no? Eso es como que los neutrones no pintan mucho, están en los núcleos, pero nada más, no necesitamos saber nada más. Lo importante son estas dos, que van a tener una repercusión importante, porque si nosotros cambiamos la identidad del átomo, cambiamos el valor de Z, y si nosotros queremos explorar la reactividad de algo, pues lo vamos a hacer en función a los electrones, ¿no? Bien, esa es la representación de un núcleo, la representación de cualquier elemento químico que tú ves en alguna tabla periódica o has visto en una tabla periódica, ¿no? Se representan por los dos números típicos, el número A, que significa número de masa, y el número Z, el número atómico, ¿sí? El número A estaría representando la masa, como dice ahí, la masa del núcleo, y la masa del núcleo depende de las dos partículas que están presentes en él, o sea, solamente neutrones y protones, ¿no? Mientras que el número Z representaría la carga del núcleo, y la única partícula cargada que está en el núcleo es el protón, ¿no? Por lo tanto, depende de la cantidad de protones. Ojo que aquí, y esto sería importante acotarlo, en un átomo, en un átomo, ¿ya? En un átomo, y voy a escribirlo, se cumple, ¿sí? En un átomo se cumple esto de aquí, ¿no? Que voy a poner aquí en verde, ¿sí? Si yo tengo un átomo, que obviamente no tiene carga, porque los átomos acabamos de hablar de que no tienen carga, se cumple que el número de protones, o sea, el número Z, equivale al número de electrones. Pero, ¿qué pasaría si es que los valores de electrones y protones no coinciden? ¿Te puede dar el caso? Sí, pero esto ya no sería un átomo, sería un átomo cargado, o sea, sería un ion. En un ion, en un ion, si yo hablo de ion, entonces ahí diré que el número de electrones es diferente al número de protones. No es que se hayan perdido protones, se han perdido o ganado electrones. Protones no. Los protones siguen siendo los mismos. En los iones se forman por pérdida o ganancia de electrones. Y esto es importantísimo aclarar, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Lo voy a aclarar acá para que no tengan dudas de esto, ¿sí? ¿Ya? Los iones se forman solo por pérdida, ¿no? Pérdida o ganancia de electrones, ¿sí? No se pueden formar de otra manera, ¿ya? No se pueden formar de otra manera, ¿ya? Entonces, esos iones se van a formar manteniendo su valor de Z y de A constante. Van a modificar su número de electrones,
Y ahorita vamos a ver que hay dos posibilidades, ¿no? Si pierde se va a llamar cation y si gana se va a llamar anión, ¿no? Bien, isótopos. ¿Qué son los isótopos? Esto es importante porque vamos a hablar también de la masa atómica relativa. Es importante conocer el concepto de isótopo, que viene a ser pues, átomos que tienen el mismo valor de Z. Son átomos, obviamente, del mismo elemento, porque recuerda que si cambiamos de Z, cambiamos de identidad del elemento, cambiamos de elemento, ¿no? Entonces, pues, son átomos del mismo elemento que tienen, obviamente, el mismo Z, pero diferente número de masa. Acá tienen los isótopos del hidrógeno, el isótopo que no tiene neutrones, el isótopo que tiene un neutrón y el isótopo que tiene dos neutrones. Si tú te pones a contabilizar aquí el valor del número de masa, el número de masa para cada uno, para el primero, para el protio, es 1. Sumo estos dos, nada más, 1 más 0, 1. Para el deuterio sería, y para el tritio sería 3. ¿Sí? Pero si a mí me preguntan acerca del número atómico de estos tres, yo contestaré pues que Z para el primero es 1, para el segundo es 1 y para el tercero es 1. ¿Por qué? Porque el Z solamente depende del número de protones. El número de protones es el mismo en las tres estructuras. Solamente han variado el número de neutrones. Por lo tanto, se va a cumplir que estas tres especies son isótopos de un mismo elemento. ¿Ya? Bien, como les hablaba, los iones son átomos cargados, se van a formar por pérdida o ganancia de electrones, ¿sí? La representación viene a ser casi la misma que la de los núcleos, de los átomos, pero se expresa también la carga. Ese valor de Q, que ves aquí, representaría la carga y a su vez la cantidad de electrones que se pierden o se ganan, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el catión que se va a producir, se produce, dice, cuando los átomos pierden electrones, o sea, se oxidan, estos electrones, este valor de Q va a ser el número de electrones que se pierde, ¿sí? El número de electrones perdidos. ¿Ya? Perdidos. ¿Ya? Mientras que para el caso de el anión, que es un ion negativo, este Q va a significar el número de electrones ganados, porque este se forma de manera contraria al catión, ¿sí? Ganados, ¿sí? Ganados. Entonces acá podemos decir, bueno, si gana electrones, ese proceso se llama reducción. O sea que los aniones se forman por reducción de un átomo, ¿sí? Y se obtienen cargas tanto positivas, si es oxidación, como negativas, reducción. Ahora, como sabemos, el número de protones y el número de electrones no es el mismo en un ion. Entonces, ¿cómo se calcula el número de electrones? Sencillo. Aquí está la forma, ¿sí? Por mediante esta ecuación podemos calcular directamente el número de electrones que están presentes en cualquiera de estos dos iones, catión o anión. Simplemente restar al número atómico la carga que puede ser positiva o negativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la siguiente diapositiva tenemos el caso del sodio y del flúor. El sodio va a perder un electrón, como dice aquí. Si pierde un electrón, se convierte en un catión, en una especie positiva. El valor de Q va a ser igual al número de electrones que se perdieron. ¿Cuántos se perdieron? 1. Entonces, por eso es más 1. ¿Sí? Y si te das cuenta, tanto al inicio como al final del proceso de oxidación, de pérdida de electrones, el número de protones y neutrones se mantiene constante, no cambia, es el mismo. Pero lo que sí cambió es el número de electrones. Al inicio teníamos 11 electrones debido a que como este es un átomo, los átomos son neutros, la cantidad de electrones es la misma que el Z, y el Z ahí es 11, ¿no? Pero cuando se pierde electrones o se ganan, se forman iones. Este es un ion. En este ion, el número de electrones es diferente al número Z, ¿sí? ¿Y cómo lo calculo? A Z menos la carga, ¿sí? Como Z vale 11 y la carga es más 1, 11 menos más 1, o sea, menos 1, 10. Por eso que tenemos ahora 10 electrones al final del proceso, ¿sí?
Lo mismo sucede con el caso del flúor. Si te das cuenta aquí, el flúor ha ganado electrones, no ha perdido, ha ganado. Entonces, en el átomo, inicialmente teníamos un valor de electrones igual al Z, que sería 9, pero como ahora se ganó, el número de electrones aquí en el anión va a ser uno más, ¿no? Acá teníamos 9, 9 más 1, 10, ¿sí? Es por eso que al final del proceso de reducción, que sería esto, se tiene 10 electrones. Pero el número de protones y neutrones es el mismo, ¿ves? No se cambia, no se cambia. ¿Ya? A este proceso le vamos a llamar reducción, mientras que a este otro proceso se llama oxidación, ¿sí? ¿Queda claro este aspecto? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda acerca de la oxidación y la reducción? Por favor, manifiéstense si hay alguna pregunta, alguna duda. Vamos a ver ahora la masa isotópica, por eso les decía que primero teníamos que hablar de isótopo antes de hablar de la masa isotópica. La masa isotópica y la abundancia nos dan como consecuencia la masa atómica relativa. Esta masa atómica relativa es la masa que tú encuentras como dato en las tablas periódicas. Pero este dato no deriva directamente del número de masa. El número de masa es un número entero. La masa atómica relativa no es necesariamente un número entero. ¿Ya? Puede ser decimal, fracción, como quieras llamar. ¿Ya? Se obtiene mediante un promedio ponderado entre la masa isotópica y la abundancia relativa. Ahora, en la mayoría de ejercicios tú necesitas saber la cantidad de isótopos de cada uno de los elementos, ni las masas isotópicas, ni las abundancias. Generalmente te van a dar todos esos datos. Solamente lo único que tendrías que hacer en una eventual que te pregunten esto, pues hacer el cálculo aritmético nada más, ¿no? Aquí es hacer un cálculo aritmético sencillo que ustedes probablemente lo han visto desde la secundaria, ¿sí? Entonces, acá se multiplica la masa isotópica 23,985 por 96% más 24,986 por 4% y todo dividido entre 100. Ya está. Esto, valor de 24,03 sería la masa atómica relativa para el magnesio. Y ese es el valor que tú encuentras si consultas la tabla periódica, ubicas al magnesio y lo ves ahí, ¿sí? Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Por acá, a ver. Vamos a hablar de modelos atómicos rápidamente, no vamos a detallar mucho. Por acá me preguntan si, bueno, los átomos que tienen carga son los iones, ganan o pierden electrones, nada más. No pueden ganar ni perder protones, ¿no? Eso no puede existir. Y para la siguiente pregunta que dice qué significa que un átomo es discontinuo, es que en el átomo, había dicho yo, y es lo que había descubierto Rutherford, es que el centro, o sea, el núcleo, es una parte muy, muy, muy pequeña. Luego de eso, de ese núcleo, no hay nada. Hay un hueco, hay vacío. ¿Sí? Entonces, eso origina que las partículas que forman la materia, como por ejemplo los átomos, no estoy diciendo que es la mínima, pero las partículas que originan los átomos tengan huecos entre sí, tengan espacios vacíos. Y a eso se le va a llamar discontinuidad. ¿Sí? Si fuera la materia continua, entonces no habrían esos espacios vacíos. ¿No? Entonces, todos nosotros estamos formados por moléculas o agrupaciones supramoleculares, en ellas hay espacios vacíos. Por eso es que se les dice que son discontinuos. ¿No? Pero eso es una propiedad, ya que deriva o se deriva hacia la materia. La materia tiene esa propiedad de discontinuidad. ¿No? ¿Alguna otra pregunta aquí? ¿Alguna duda? Nada. Ya. Bueno, hablar de cada uno de estos modelos atómicos sería, bueno, nos ocuparía un par. Lo único que les puedo decir aquí es que aportas de la experimentación o incluso de la ciencia misma,
las teorías constantemente están peleando, buscándose un lugar, tratando de explicar mejor un acontecimiento, un fenómeno. Entonces, muchas de ellas a veces pierden la batalla y se dejan de lado, ¿no? Entonces, hoy en día, pues la teoría que explicaría la formación de la materia mediante el modelo de Dalton no es viable. Tampoco lo sería el modelo de Thomson, mucho menos el modelo de Rutherford, el modelo de Bohr tampoco. Incluso el modelo de Erwin Rödinger, que es el modelo en que se basa el modelo actual del átomo, todavía cuando se propuso inicialmente tenía algunos desbalances que poco a poco fueron compensados y hoy en día es una teoría lo suficientemente fuerte para explicar y seguir explicando todos los fenómenos que tienen que ver con los átomos y las moléculas. O sea, toda la ciencia mecánico-cuántica, toda la ciencia microscópica está en función a esta ecuación de Rödinger, ¿no? Que propuso este señor Erwin Rödinger. Entonces, gracias a que la teoría cuántica todavía tiene el suficiente poder como para seguir contrastando algunas cosas que se encuentran durante la vida de experimentación, tenemos ya hoy una interpretación de lo que es un átomo. Ya no es como que el átomo está formado por bolitas, por esferitas o partículitas chiquitas que tienen otras más chiquitas, así, ¿no? No entendamos al átomo así. Vamos a entenderlo como que el átomo tiene una descripción más o un poco más metafórica, que es una función de onda, ¿sí? Y esta función de onda representaría todas las características que tienen cada una de las partículas, tanto las que están en el núcleo como las que están fuera, ¿sí? Y si yo quiero saber algo de eso, tengo que preguntarle a esta función de onda. Y si yo quiero saber aún más de ello, por ejemplo, determinar posiciones exactamente o determinar velocidades de algunos de los electrones, por ejemplo, que están alrededor del núcleo, entonces tendría problemas porque no se pueden saber a ciencia cierta sus velocidades los desplazamientos que tendría esos electrones, ¿no? Porque hay una limitación. Y esa limitación está en la medida. No se pueden dar esas mediciones al mismo tiempo, ¿ya? Si yo quiero determinar la posición de una partícula tan pequeña como el tamaño de un átomo, un electrón, por ejemplo, también, no podría saber su velocidad. Y si quiero saber su velocidad, pues no puedo saber su posición. Eso es más o menos, de una manera así, más o menos chapucera, es lo que se interpreta al principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿ya? Eso. Una de las cosas que Albert Einstein hasta el día de su muerte pues criticó bastante, ¿no? Porque él pensaba en una física más determinista y menos probabilística, ¿ya? Si gusta, le puede preguntar a su profesor de física, porque esta es una discusión más física que química. Él sabrá de repente explicarles mucho de los puntos de vista que tenían los científicos en esa época sobre la mecánica cuántica, ¿ya? Que es en realidad la teoría que actualmente se utiliza para la descripción de esto. Cuando hablamos de los números cuánticos, que derivan pues de la ecuación de Rödinger, lo que buscábamos es una cualificación, no, una descripción más o menos aproximada de lo que está o cómo está el electrón. Si tú quieres saber cuánta energía lleva, más o menos qué forma describe alrededor del núcleo, eh, en qué sentido gira, cuántas direcciones espaciales puede tener, y si es que tendría o no tendría un giro en sí mismo, entre comillas, pues todo eso lo describen los números cuánticos, ¿no? Entonces, el primero de ellos, que va a tener relación con la energía, específicamente con el nivel de energía, ¿sí? Va a adquirir valores enteros positivos desde el 1 hasta el infinito, ¿sí? Mientras mayor sea este valor de n,
mientras mayor sea el valor de n, mayor va a ser la energía que va a tener ese electrón, que va a llevar en sí mismo ese electrón. O sea, los electrones que están a niveles más altos tienen mayor energía. El segundo número, que vendría a ser el número cuántico secundario o azimutal, que se simboliza por una L, o va a interpretarse como la forma o la descripción que tiene el electrón alrededor del núcleo. Va a determinar algo así como la forma, algo así. No podemos decir que es la forma exactamente porque los electrones están orbitando en alguna forma determinada alrededor del núcleo. ¿Sí? Entonces, este valor de L va a ser 0, desde 0, 1, valores enteros, 2, hasta n-1. n-1. Ahora, esos valores de n-1 también nosotros lo podemos relacionar con valores en letra. ¿Sí? Por ejemplo, L igual a 0 significa S, un subnivel S. L igual a 1 significa P. L igual a 2 significa D. L igual a 3 significa F, y así, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver cuando hagamos una configuración electrónica y ya va a entender de qué significa un subnivel electrónico, ¿no? En el caso de los orbitales, vendría a ser el número cuántico magnético que está relacionado con ello. El número cuántico magnético es la cantidad de direcciones espaciales que puede tener ese electrón cuando se le somete a un campo magnético. Y esas posibilidades, esas desviaciones, esas orientaciones que puede tener están relacionadas con la cantidad de orbitales que puede tener ese subnivel de energía. ¿Sí? Entonces, yo quiero saber la cantidad de orbitales que tiene un subnivel S, pues simplemente multiplico 2 veces el valor de L y le sumo 1. Ese valor que obtenga luego de multiplicarlo por 2 y sumarle 1 me dará el número de orbitales que puede tener ese subnivel. ¿Sí? Por ejemplo, el subnivel S tiene un valor de L igual a 0. 2 por 0, 2 más 1, perdón, 2 por 0, 0, más 1, 1. ¿Sí? Entonces sería un solo valor de orbital, un solo orbital entonces, el orbital 0. ¿Sí? El P vale 1, 2 por 1, 2, más 1, 3. Quiere decir que el subnivel P debe tener 3 orbitales. Igual el D. D igual L igual a 2. 2 por los 4 más 1, 5. O sea, serían 5 orbitales posibles. Tiene que tener el subnivel D. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es lo podemos nombrar a cada uno de estos orbitales? Porque el valor de ML, o sea, de los números cuánticos, vamos a darle de menos L, 1 por 0, hasta más L. ¿Sí? Hasta más L. ¿Ya? Y finalmente vamos a tener el número cuántico spin, que es algo así como el giro del electrón. En realidad, pues no es un giro, es una limitación del lenguaje, ¿no? Pero no lo entendamos propiamente como un giro, no es en sí mismo, porque los electrones no sabemos qué dimensiones tienen, no sabemos si es una bolita, no sabemos si es un cubito, si es un prisma, no sabemos nada de ello, solamente sabemos que tiene una función de onda y que no tiene una interpretación real, porque nadie ha visto un átomo. ¿Sí? Entonces, esos valores que puede tener ese electrón son más precisamente una propiedad de desviarse hacia más un medio o desviarse hacia menos un medio, nada más. ¿Sí? Entonces, en los orbitales, y eso es importante aclarar, en los orbitales, un orbital puede albergar máximo 2 electrones. ¿No? 2 electrones, cada orbital. Por ejemplo, el orbital 0 de un subnivel S puede albergar 2 electrones. Los 2 electrones no pueden estar como sea. Pueden estar, por ejemplo, solos, que se va a llamar semilleno, como el que ven aquí, o lleno, o apareado, cuando tiene. Bueno, ¿por qué un electrón entra con el spin hacia arriba, que significa más un medio, y el otro entra con el spin hacia abajo,
es menos un medio. Este es por un principio en donde dos partículas, como son los electrones, dos partículas idénticas que no se pueden diferenciar, no pueden tener los mismos cuatro números cuánticos. Quiere decir que tienen que diferenciarse de al menos uno. Y este electrón no tiene el mismo número cuántico de spin que el otro, ¿no? Este es menos un medio, mientras que el otro es más un medio. ¿Ah? Entonces, ya ahí ya veo una diferencia entre esos dos. Ya se ve con una diferencia. Por lo tanto, sabré entonces que en ese orbital pueden entrar esos dos electrones bajo estas características que son obligatorias que se cumplan. ¿Ya? Bien, acá está la descripción de los números cuánticos que estaba hablando, cada uno con lo que determina para el electrón, por ejemplo, el número cuántico principal, la energía, el número cuántico secundario es un nivel de energía, el número cuántico magnético, el orbital, y el spin, entre comillas, el giro, ¿no? Que tiene. ¿No? Giro entre comillas. ¿No? Todos estos valores van a representar los estados en los cuales está el electrón. Más o menos lo vamos a tener casi descrito, ¿no? Este es el número cuántico principal, que representaría el nivel de energía. Mientras más aumentamos en el nivel, aumentamos el nivel del 1 a 3 a 4, más crece la energía, más aumenta la energía. Y mientras más aumenta la energía, ese nivel tendrá menos estabilidad. ¿Ya? Esto es importante. Es por eso que los electrones pueden ser extraídos de ciertos niveles más fácilmente que de otros. ¿Por qué? Porque al estar más lejos del núcleo, el núcleo no tiene la suficiente fuerza para atraer esos electrones hacia sí, y de aquí también al tener mayor energía, hacen que sean más inestables. Al ser más inestables, más sencillo es arrancar electrones. Por ejemplo, cuando se forma un cation, los electrones más probables que salgan son los del último nivel, del nivel de valencia, que vamos a ver hoy día también. Bien, ¿cuántos electrones máximo entraban por orbital? Pues dos, ¿no? Pues podemos calcular el número total de electrones que entran por nivel, sí, ¿no? Haciendo esta ecuación. Y el número de orbitales lo podemos saber, por supuesto, ¿no? Si en cada orbital entran dos, esto lo divide entre dos y es el número de orbitales, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, con esto ya no nos preocupamos por saber ni calcular, ni contar ya con deditos, sino directamente sabiendo el nivel, sabemos cuántos electrones máximos tiene y cuántos orbitales se pueden tener por nivel, ¿no? El número cuántico secundario. Recordarán que ese valor de L tiene una notación en letras, ¿sí? Y eso es importante ya tenerlo grabado en tu cabeza. Si L es 0, la notación en letras sería S. Si L es 1, P. Si L es 2, D. Y si L es 3, F. Ahora, ¿cuántos electrones entran por cada uno de estos subniveles? Eso también los podemos contabilizar. Recuerda que podemos saber cuántos orbitales tiene cada subnivel, que está determinado por el número cuántico magnético, ¿no? Por ejemplo, el subnivel S tiene solamente un orbital y en ese orbital entran dos electrones como máximo. Es por eso que el S tiene este valor de 2 como si fuera un exponente, ¿sí? El P, que tiene un valor de L igual a 1, tiene tres posibilidades de orientación, que equivaldrían a los tres orbitales que tiene. Y en cada uno de ellos entran 2, 3 por 2, 6. Por eso que aquí lo ves en forma de exponente. Lo mismo con el D. ¿Cuántos valores de orientación hay para el valor de 2, L igual a 2? Eso es fácil calcularlo, ¿no? Multiplicar 2L más 1 y ya está, ¿no? Si L igual a 2, entonces aquí tendremos 5 posibilidades. Acá están los 5 orbitales. Cada uno
tiene 2 electrones como máximo, entonces tendríamos un total de 10. Lo mismo con la F, ¿sí? Tiene un L igual a 3, 3 por 2, 6 más 1, 7, tendríamos 7 orbitales, y cada uno tendría 2 electrones, o sea, 14 electrones. Entonces, de esta manera, pues podemos cubrir los valores de órbita y de subniveles que representan cada número del número cuántico secundario. ¿Ya? Esto necesariamente tienes que aprenderlo, tienes que grabarlo. ¿Sí? En la configuración electrónica lo vamos a utilizar bastante, ¿no? Pero creo que se entienda de que tiene una relación con este valor del número cuántico secundario. Bien, el número cuántico magnético. Si te das cuenta aquí, tenemos un valor de menos L pasando por 0 a más L. ¿Sí? O sea, son las posibilidades de, de orientaciones que tendrían relación con los orbitales. Por ejemplo, para L igual a 0, para un subnivel S, ML posible es solamente 0. ¿Sí? Para L igual a 1, que es un subnivel P, tendríamos 3 posibilidades, desde menos 1, pasando por 0, hasta más 1. Ahí están los 3 orbitales. Lo mismo con D. L igual a 2 es un subnivel D, tendríamos valores que parten de menos 2, pasando por 0, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, 5 orbitales. En cada uno de ellos entran 2 electrones, entonces ya sabemos cuánto es el máximo que va en cada uno de estos subniveles, ¿no? Lo mismo podríamos hacer con L igual a 3, que sería para el caso del F, ¿no? Para el caso de F, tendríamos valores que parten desde menos 3 hasta más 3, ¿no? Menos 3 son enteros, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y más 3, ¿sí? En total 7, entonces, 7 posibilidades, 7 orbitales, ¿sí? 7 orbitales. ¿Ya? Entonces, con esto completamos los subniveles y sus orbitales correspondientes, ¿no? Bien. Aquí está la forma, la descripción, los diagramas de probabilidad de estos orbitales. ¿Sí? Tengamos en cuenta que esto no es una representación fidedigna de la realidad, sino son aproximaciones, son simplemente metáforas visuales para representar algo, ¿ya? Si te das cuenta, la forma en que tienen cada uno de ellos, los S son esféricos, los P son dirugulares, los D son tetrangulares y los F son bastante más complejos, ¿no? Como pueden ver aquí en la siguiente diapositiva, ¿sí? Octavulares incluso, ¿sí? Lo interesante es que si yo uno todos estos, pues me regresa al esférico, ¿no? Entonces igual están como que superpuestos. Bien, este es el número cuántico de spin, que solamente se pueden tener para esta partícula del electrón dos posibles valores, más un medio menos un medio. Y que aquí lo están representando como un giro, pues no, en realidad no es un giro, no es que estén girando esto, ¿no? Para representar un giro yo necesito saber las dimensiones de la cosa que gira y pasar un eje por donde gira, ¿no? Por girar. Lo que sucede es que el electrón no tiene, o no sabemos las dimensiones que tiene para poder pasar por ahí un eje en esa dimensión y saber que gira en sí mismo, ¿no? No es tanto así, ¿ya? Si queremos ser arduos en la descripción del spin, te diré que el spin ha sido descubierto más por los matemáticos, por pura matemática, matemáticamente, digamos así, que por física experimental. El experimento que hizo Esther y Gerlach, más o menos por el año 1900,
a ver, 1922 o 23 que hicieron un experimento. Ahí ellos determinaron que tenían dos posibilidades que eh, podrían estar relacionadas con el spin. Pero ni siquiera ellos entendían lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, luego, como no se sabe cómo es un electrón, no es una esferita ni es un cuito, entonces no se va a definir directamente como un spin. Eso es una mala aproximación, decir un giro, ¿no? Es una mala aproximación. Porque si definiríamos como giro, estaríamos definiendo al electrón como una bolita, ¿no? O como algo en tercera dimensión o dos dimensiones. No sabemos en qué dimensión está ese electrón. Bueno, vamos a hacer un ejercicio más. Creo que ese ejemplo está de más aquí. Bueno, pasemos ya a la distribución de electrones, o sea, propiamente a la configuración electrónica. Cualquier configuración electrónica, cualquier método que ustedes utilicen o les parezca más sencillo utilizar, están basados en estos tres principios. El principio de exclusión de Pauli, en el principio de máxima multiplicidad y en el principio de construcción. ¿Sí? En cada uno de estos principios se van a aplicar de manera conjunta para obtener una distribución electrónica aceptable, ¿no? Aceptable. Vamos a explorar cada uno de estos. El principio de exclusión de Pauli habla de que dos partículas, como los electrones, dos partículas que son indistinguibles, se tienen que distinguir en uno de los números cuánticos. O sea, no pueden tener los mismos cuatro cuánticos. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de los electrones que son parte del helio, tenemos el electrón A que va hacia arriba, con spin más un medio, y el electrón B que va con un spin hacia abajo, menos un medio. Si nosotros determinamos los números cuánticos de estos dos electrones, determinamos el número cuántico principal, uno para el A, uno para el B, el número cuántico secundario, 0, 0 para ambos, el número cuántico magnético, 0, 0 para ambos. Miren, decía el tercer número cuántico, oye, los tres ya son casi iguales, pero en el spin se están diferenciando. El electrón A tiene un spin más un medio hacia arriba y el electrón B tiene un spin menos un medio. Entonces ahí ya no podría decir que los dos electrones tienen los mismos números cuánticos. Se diferencian en un al menos. ¿Sí? Entonces es por eso que acá es importante resaltar esto que estoy subrayando. ¿Sí? Se deben diferenciar al menos en el spin, ¿no? El principio de máxima multiplicidad. ¿Qué establece? ¿Cómo voy a de una que es mucho más grande? ¿Correcto? ¿Y cómo lo logro? Bueno, la regla en general dice lo siguiente. Si yo tengo electrones que llenar en los orbitales, lo voy a hacer primero con el spin hacia arriba, partiendo del lado izquierdo hacia el lado derecho, sin formar pareja, o sea, desapareados, y si me sobrara, también formo parejas. Vuelvo a repetir. Si tengo electrones que ordenar en orbitales, lo voy a hacer primero de izquierda a derecha con los electrones, primero en forma desapareada, con el spin hacia arriba, y si sobran electrones, recién formo parejas. Entonces, por ejemplo, quiero ordenar 5 electrones, o por ejemplo acá, como dice, 4. Entonces, habría la posibilidad que sigue la regla de máxima multiplicidad, tendría que haber hecho sin formar 2, 3. Pero son 4, me falta uno. Ah, ya tiene una. ¿Sí? Listo. Esta configuración está de acuerdo o conforme con la regla de Hammond. Ahí obtenemos la máxima multiplicidad. ¿Correcto? No es que por convención nosotros tenemos que empezar con electrones con el spin hacia arriba.
partiendo de no puede ser abajo, con el spin hacia arriba, de hecho. Listo. Digamos, entonces el principio de ilusión de principio. El tercer principio es el de construcción. Ordenar los subniveles más a mayor. ¿Ah? Entonces, cualquier configuración, cualquier método de configuración tiene que cumplir esto. Ordenar los términos en función a los valores de energías relativas. ¿Ya? Entonces, energía relativa va a ser igual al N más el R. ¿Sí? Esto ayuda